Hola a todos, bienvenidos a Aletheia, Descubre tu Ser, un proyecto creado en diversos formatos para ti, para mí, para todos. En su versión podcast, este espacio está dedicado para padres, educadores, profesionales de la salud mental y cualquier persona interesada en comprender y abordar los trastornos de la conducta y el acoso escolar. En el episodio de hoy nos adentraremos en un tema crucial: los trastornos de la conducta en niños y adolescentes. Exploraremos cómo se diagnostica, las estrategias de intervención efectivas, técnicas de modificación de conducta para padres y finalmente abordaremos un problema cada vez más preocupante: el ciberbullying. Acompáñennos. En el episodio de hoy nos acompaña Raiza Morales. Ella es licenciada en Sociología del Desarrollo con una maestría en Orientación de la Conducta y doctorante de la primera cohorte del doctorado en Psicopedagogía de la UNEYES San Carlos. Bienvenida, Raiza, a Aletheia Descubre tu Ser en su formato podcast, en este tema tan interesante que vamos a estar conversando en este podcast por unos 30-40 minutos, que vamos a estar acompañándolos a todos ustedes para conversar acerca de los trastornos de la conducta. Y para entrar en materia, Raiza, coméntanos, ¿qué son los trastornos de la conducta? Hola, muy buenos días tengan todos, y a ti, María Gabriela, excelente día y muchas gracias por tan significativa invitación a tu espacio cargado de buena vibra. Siempre me ha fascinado el nombre de tu programa, Aletheia Descubre tu Ser. Bueno, María, y respondiendo a tu pregunta, cuando se habla de trastornos y apoyándome en lo dicho por Hamuy en el 2019, este término se utiliza para señalar la presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos vienen acompañados de malestar o interfieren en la actividad de la persona. De ahí que el trastorno puede representar una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás, alterando así el funcionamiento normal de cualquier persona. Por lo tanto, el trastorno de la conducta ha sido definido por Grossman y por Betancourt. Han venido trabajando esto desde la década de los 80 hasta principios de los 2000, donde nos dicen que la manifestación de un trastorno va a pasar a ser una desviación en el desarrollo de la personalidad y tienen una amplia variedad y por ende una fuerte estabilidad. ¿Okay? Se vienen se vienen a aposentar de manera muy estable en la persona. Dichos autores aseguran que los factores sociales desempeñan un rol fundamental en su etiología y que luego de establecidos son difíciles de modificar, como te decía anteriormente, luego que entran a formar vida dentro de cualquier persona que tenga un trastorno de conducta. Dicen los autores que va a ser como difícil de modificar. Pero yo aquí me atrevería a acotar algo, María, que son difíciles pero que no es imposible. ¿Por qué? Porque pues no existen las técnicas de modificación de conducta, las cuales voy a hablar más adelante, y que a través de ellas cualquier persona podría tomar como esa tabla de salvación, ¿no? Para poder solventar cualquier problema o dificultad que se nos presente en nuestra conducta. Raiza, estos trastornos pueden manifestarse de diversas formas. ¿Cuáles serían estas formas? Sí, María, es cierto. Ellos pueden manifestarse de diversas maneras, sobre todo en la parte conductual. A diferencia de cualquier otra enfermedad que haya una sintomatología física, aquí los síntomas nos permiten apreciar que hay un trastorno de conducta y que estos a la vez son muy variados cuando tenemos situaciones como las siguientes. Te las voy a enumerar. Para empezar, primero tienen una presencia que, digamos, puede ser antes de los 10 años
se llaman, que se presentan en la infancia, y después de los 10 años es la temprana adolescencia, ¿ok? ¿Cuáles son estas sintomatologías que nos podrían llevar a cualquier persona que trabaje dentro del ámbito del área? Problemas de salud mental o no necesariamente de salud mental, porque también podría tomarnos a nosotros como orientadores de la conducta, como psicopedagogos. Nos llevaría a basarse sobre todo en la observación. Va a haber un rompimiento de reglas sin una razón aparente. Tanto el infante como el adolescente van a empezar a romper reglas sin ninguna razón aparente. Simplemente van a hacerse lo que llamamos el síndrome del oposicionismo, ¿ok? Si alguien dice sí, pues yo digo no. El comportamiento a veces se vuelve cruel o agresivo, sobre todo hacia ciertas personas o animales, ¿ok? Hay un ausentismo escolar, que ese se va a dar más que todo ya cuando es digamos que la temprana adolescencia, ya de 11, 12 años, empiezan a generar conductas que nos van a llevar a notar que hay un ausentismo laboral. Muchas veces empiezan, pues me duele la cabeza, no quiero ir, empiezan a mentir, hoy no hay clases, se me olvidó decirte, mamá, que suspendieron las clases. O algunos empiezan a consumir alcohol, a copiar conductas de fumar cigarrillos. A veces son cosas, sustancias también muy fuertes que pasan del cigarrillo. El uso de las mentiras va a estar allí de manera continua. Tenemos que estar muy pendientes como padres y representantes, así como también docentes, de ver que ese muchacho que era tan dedicado, tan responsable, ya empieza a mentir. A veces empiezan a desvivir a las personas más cercanas, abuelas, tíos. Cuando te das cuenta, pues se quedan como que solos. Cuando te das cuenta, hay una sumatoria de personas que están desvividas por ellos y son productos de sus mentiras. Se escapan, empiezan a jubilarse de clase o de cualquier actividad donde estén inmersos. Bueno, hay unos que otros que caen en conductas bastante vandálicas, ¿ok? Dañar cosas, sobre todo si quieren entrar a formar parte de un grupo de pares, de los pares que son los más fuertes de su entorno educativo. Yo decía, no me puedo quedar atrás. Si me dicen que quiebre el vidrio del aula, pues yo lo tengo que hacer. Entonces ya ahí vamos observando que hay conductas inapropiadas que hay que tomar en cuenta y que son los padres los primeros a los que hay que hacer un llamado para poder controlar de manera tajante y sistemática esas conductas, porque todas ellas van a generar en algo, que luego lo vamos a hablar más tarde, María, que es del acoso escolar. Por lo general, todos los niños que tienden a tener conductas no deseables terminan siendo unos acosadores. Muy interesante, Raiza, todo lo que hasta el momento nos has compartido con respecto a lo que es el trastorno de la conducta y cómo puede manifestarse en sus diversas formas, entendiendo que forma parte en algunos casos. Es importante diferenciar si estos patrones o estos trastornos de conducta están asociados a comportamientos ocasionales o propios de una etapa en desarrollo. Ahora es importantísimo también, Raiza, para entrar ya en materia, para que todos nuestros oyentes comiencen a entender cómo se puede diagnosticar los trastornos de la conducta. Los trastornos de conducta se diagnostican tras una evaluación psicológica o psiquiátrica, puesto que la afección no presenta síntomas físicos y ninguna prueba diagnóstica puede confirmar su presencia. Lo que te decía hace un rato, María, cuando hablábamos de los trastornos, no hay una sintomatología física que me pueda decir a mí con exactitud, este niño o esta niña o este estudiante, este adolescente presenta un trastorno de conducta. Durante la evaluación psicológica o psiquiátrica,
un profesional de la salud mental busca conductas tan significativas que hayan venido vulnerando los derechos de otras personas y descuiden, digamos, la práctica de las normas sociales. Eso es un detonante sine qua non cuando estamos enfocados en diagnosticar por qué decimos que un adolescente tiene un trastorno de conducta. A pesar de que no existen pruebas físicas para confirmar un diagnóstico sobre trastornos conductuales, sí se pueden realizar exámenes físicos y pruebas de laboratorio. ¿Para qué? Para descartar otras condiciones médicas que puedan estar causando esos síntomas. Si podemos hacerlo, es una manera de descarte, pues. Si no es esto, es el trastorno de conducta que estoy buscando. Entiendo, Raiza. Quiere decir que una vez realizado el diagnóstico, la intervención temprana y adecuada es crucial para mejorar el pronóstico, ¿cierto? El abordaje entonces debe ser multidisciplinario, involucrando a la familia, la escuela y profesionales de la salud mental. Ahora bien, Raiza, ¿cuáles serían las técnicas de modificación de conducta que van dirigidas a los padres en particular? ¿Puedes hablarnos un poco de ellas? Como ya hice mención anteriormente, María, sobre los trastornos de conducta, estos se caracterizan por un patrón persistente de comportamientos donde se violan derechos básicos de otra persona o normas sociales adecuadas a la edad. ¿Okay? Por tal motivo, la intervención temprana para tratar de mantener, modificar o extinguir una conducta va a depender del abordaje que le den los padres o responsables a dicha conducta. Te explico. Este abordaje debe estar centrado en un equipo multidisciplinario. Llámese psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos, en el caso de que sean niños, pediatras, psicopedagogos, orientadores de la conducta, que ataquen desde diversos puntos esos comportamientos no acordes al entorno donde se desenvuelven esos muchachos que presentan esos trastornos. Porque nos hacemos esta pregunta, bueno, por lo menos yo me la hago, no sé tú, María, pero yo me la hago. ¿Por qué en la actualidad se habla de manera directa que estas técnicas de modificación de conductas deben ser aplicadas en primer lugar por los padres? Yo siento que es porque son estos los primeros agentes socializadores de acciones que van a llevar al niño, luego al adolescente, luego al adulto, hasta que estén con uno a buen término cuando pase a diferentes entornos educativos. Porque en la medida en que el muchacho va modelando conductas, los va demostrando a lo largo de su paso por los diferentes niveles de educación que existen. Un niño que empieza a mostrar conductas un poco lo que hablamos hace rato cuando te las enumeraba, ¿verdad? Que te decía que rompían normas, que empezaban a mentir. Eso empieza a suceder por lo general ya en edad de preescolar. Entonces tenemos que agarrarnos nosotros como docentes, inmediatamente agarrar a los padres y hacer ese dúo dinámico que nos permita encauzar a ese muchacho por un buen camino. Los padres, sobre todo, porque nosotros los docentes pues pasamos horas, sobre todo en la parte de instrucción, pero en la parte de educación todo va a recaer en los padres, en la familia, y son ellos los que van a tratar de fomentar toda esa cantidad de valores que están allí presentes y que se van a manifestar en la medida en que tú los hagas palpables, que ellos sepan que hay valores, que hay normas, que hay reglas y que por lo tanto tienes que aprender a manejar situaciones como emociones normales, como autocontrol, frustraciones, porque resulta y pasa que hoy día se nos está confundiendo un poco de repente. No quiero meterme con esto en ahondar en otro tema, que sería la crianza respetuosa, María, pero que sí tiene mucho que ver con la parte conductual, porque en la medida que nosotros vamos como que dejando pasar o dejando entrar diferentes modalidades de crianza, dentro de donde entra la crianza positiva o la crianza respetuosa, también vamos dejando perder un poco
esa práctica de valores y de principios de disciplina, sobre todo, que deben regir en un hogar. Y entonces esto hace que el muchacho sienta que hay hay una dialéctica entre, bueno, si lo hago, todavía estoy dentro de la práctica de la crianza respetuosa. Si lo dejo de hacer, también, porque me están diciendo, pues déjalo ser. Lo que queremos con esto es que sea ese grupo familiar que se encargue realmente de tener unas directrices que vayan en pro del buen funcionamiento del muchacho, del buen desarrollo, ese desarrollo humano que necesitamos todos. Yo te tengo por aquí unos ciertos tips que pienso que me han funcionado a lo largo de mi carrera como orientadora de la conducta y hoy día como doctorante de psicopedagogía, que los padres deberían estar centrados en esto. Primero, elogiar para mejorar relaciones entre padres e hijos. El elogio hace falta, pero así como hace falta el elogio, también hace falta el decirte no debes hacerlo, ¿ok? Pero que sea como que prevalezca el elogio. Segundo, el refuerzo académico en el hogar. No tenemos que seguir dejando toda la parte académica que descanse en la escuela. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que el docente va de un número de 20 hasta 50 estudiantes y mira, María, no se hace fácil personalizar la educación en esos casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Reforzar esa parte, ese conocimiento académico. En tercer lugar, yo diría que mejorar la comunicación familiar. Vamos a obviar un poco, sobre todo, ese teléfono móvil que nos ha venido robando un poco nuestro rol de padres. En cuarto lugar, yo ignoraría las conductas perturbadoras poco importantes. O sea, no darle, la importancia que no tiene a una conducta que pudiera ser la pataleta normal porque no conseguí el uniforme a la hora. Entonces luego, cuando esté más tranquilo, decirle dónde tiene que estar el uniforme para que tú lo puedas conseguir, dónde tiene que estar tu cuaderno para que tú lo puedas conseguir. En quinto lugar, manejar el estrés y entrenar el autocontrol. Esto va para todos. Esto va para todos porque esta situación país nos tiene a veces un poco como que en el filo del acantilado. Entonces, es para todos realmente. No es que yo estoy estresada y tú no estás. Es que estamos estresados todos porque es para todos bien conocido cómo está la situación país. Pero entonces tenemos que aprender a manejar el autocontrol, la respuesta que voy a dar. Si veo que no la puedo dar en ese momento, pues hago mutis al foro y espero. Cosas como esa, pues. En sexto lugar, establecer límites a la conducta, a las órdenes eficaces y reglas familiares. Hay que tener un orden, hay que tener reglas bien establecidas como cada familia. Porque a veces nos parece mejor la familia de mi amiga, porque es que en la familia de mi amiga no hay unas reglas bien establecidas, pero sí a mí me parece que yo en mi casa tengo unas demasiado estrictas. Entonces, bueno, hacerle entender que estas que están aquí en mi casa son las que funcionan y las que nos hacen cada día ser mejor personas. En un octavo lugar, tendría que establecer metas de buena conducta para poder hacer los refuerzos tangibles. Sí, hay que reforzar, sí, a todos nos encanta que nos den unos refuerzos positivos. Bueno, María, ¿a quién no le encanta que te aparezcan? Bueno, María, eres la mejor mamá, eres la mejor esposa, te regalo esta rosa, te regalo este caramelo, pero te están reforzando algo realmente positivo. Entonces, aprender a discernir cuándo debo reforzar y cuándo no debo hacerlo. En noveno lugar, tendría aplicar consecuencias a la conducta no deseada, consecuencias naturales y lógicas. Tenemos que enseñar, mejor dicho, reeducarnos todos a que nuestros actos generan consecuencias y que si no hacemos un acto de buena manera, las consecuencias no van a ser de buena manera y tenemos que aprender a hacerlo. Me explico, en el caso de la parte académica de un niño de ponte hasta el mismo quinto año de bachillerato, si tú no te preparaste con antelación a entregar una actividad que te pidieron, no puedes venir a conseguir excusas diciendo no había luz,
se me fue la luz, se me fue el agua, porque tú sabes que estamos viviendo esa situación país donde es muy fácil quedarnos sin luz, es muy fácil quedarnos sin agua, entonces hay que trabajar encima de, ¿ok? Hay que trabajar esperando que ya sean consecuencias positivas, lo que me genere mi trabajo. Y por último sería aplicar consecuencias a las conductas y enseñar a los hijos a resolver problemas. Esa número 10 yo la haría una bifurcación, pues, porque en la medida que nosotros enseñemos a nuestros hijos a resolver problemas, ellos van a darse cuenta a cierta edad que los problemas están allí, pero que están para resolverlos. ¿Ok? Que los problemas no están para que nos hagan trizas a nosotros y que los problemas siempre van a existir. Porque la vida realmente es un problema, pues. Vivir es un problema, pero hay que saber resolverlos. Y para finalizar, Raiza, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes la importancia de buscar ayuda profesional si sospechan que su hijo o hija puede estar experimentando un trastorno de la conducta o siendo víctima de acoso escolar. Recuerden que existen numerosos recursos disponibles como psicólogos, terapeutas familiares, organizaciones especializadas y líneas de ayuda. No están solos. La intervención temprana y el apoyo adecuado pueden marcar una gran diferencia. ¿Qué mensaje nos puedes brindar, Raiza, para hacer este cierre con respecto a este tema tan importante como lo es el ciberacoso y el trastorno de la conducta en nuestros niños? Me parece genial, me parece muy lindo las palabras que acabas de decir, María, y que recogen, por supuesto, mi forma de pensar también. Estoy sumamente de acuerdo. Y esa palabra que dijiste, no estamos solos. Creo que nunca lo hemos estado. Simplemente que, bueno, a veces por desconocimiento dejamos que sucedan muchas cosas. En cuanto a lo que es el acoso escolar y el ciberbullying, bueno, no es nuevo, realmente no es nuevo. Y ellos son producto o son parientes muy cercanos, por no decir hijos de lo que es la violencia escolar. La violencia escolar ha sido un problema social muy extendido y que, bueno, de una u otra manera se ha tratado de minimizar en algunas situaciones, de minimizar esas voces que gritan, que necesitan ayuda y que, insisto, es que somos nosotros los padres representantes y en algunos casos los docentes. Vamos a buscar docentes que yo pueda contar con ellos como padre y representante, siempre estar pendiente del docente que yo sepa que va a estar allí como que en pie de lucha en contra de este flagelo tan fuerte que nos está afectando. Este acoso escolar viene directamente de la violencia escolar, es producto de eso, y por ende el ciberbullying, digamos que esa nueva forma de acoso escolar que se nos pasó, ya no es de meter el pie, ya no es de conseguirte en el baño, ya no es de conseguirte a las afueras, no es de quitarte en la cantina escolar, ya no es de romperte el cuaderno, ya viene algo más, digamos, más tecnológico, más moderno, ya viene a través de lo que es todo el aparataje de las nuevas tecnologías, porque esos adolescentes están muy familiarizados con esto. Ya hablamos de emails, ya hablamos de iPhones, de iPads, ya hablamos de celulares de última generación, hablamos de las web personales, hablamos de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y para usted de contar cualquier cantidad de nuevas tecnologías que el adolescente los maneja a su antojo. Y aquí vuelvo a hacer un llamado total y radical a los padres. Vamos a tener un poco de sentido común, de cordura. Vamos a tener que amar con mucha cordura, porque a veces lo que pasa es que terminamos amando con locura y lo decimos, yo amo a mi hijo con locura. No, el amor no se ama con locura, el amor se ama con cordura. Y una de las cosas más, palpables se hace a través del ciberbullying. Vemos como en muchos estados, como en muchos países, personas, adolescentes han sido objeto
de finales muy poco felices, pues, finales que nadie desea, a través de unas redes, de unos móviles. Vamos a manejar mejor esas relaciones familiares, pero vamos a apartar un poco al móvil. Vamos a volver un poco al pasado y vamos a sentarnos a la hora de la comida en la mesa, sin que haya un móvil, solamente que cómo te va, cómo te fue, qué te pasó en la escuela, cuéntame. Vamos a observar rostros, vamos a observar miradas, vamos a ser esos padres que siempre hemos sido, amorosos, cargados de ese sexto sentido, porque realmente es a través de este ciberbullying donde estamos viendo cómo ellos pasan a ser, digamos, por un momento, los dueños absolutos de la información, porque por ahí dice alguien que el que maneja la información es el que tiene el poder, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces se nos van ciertas frases, se nos deslizan ciertas frases como diciendo, bueno, realmente a mi hijo me le regalaron un iPhone, pero mira, yo no sé trabajar con eso, yo de verdad que ese muchacho me gana. Y yo lo digo delante del muchacho y el muchacho se siente empoderadísimo. Porque él dice, yo sí sé manejar eso, yo sí sé meterme al TikTok, yo sí sé borrar el historial, yo sí sé agredir a alguien por TikTok y sé borrarlo y no dejo evidencia. Y menos con mi mamá que no sabe, porque ella misma lo ha dicho. Entonces yo lo que quiero con esto no es satanizar a la tecnología, a los celulares, porque eso es un medio que para mí me parece sumamente importante. De hecho, estoy aquí a través de este medio, pues conversando con María y con todos los oyentes del programa de María a través de esto. Pero sí es como regular, ¿sabes? Como poner unas reglas de qué manera vamos a utilizar. Y bueno, no cansarnos en el hecho de que como padres seguir adelante y decirle hasta qué punto debes usar las redes sociales, la nueva tecnología, que es muy moderna. Pero también hacerle ver que eso tiene, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, ¿ok? Entonces, bueno, la idea es que cada día seamos más, digamos que un poco más pedagógicos, que le demos el sentido más pedagógico al uso de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Raiza, por acompañarnos en este episodio de Entendiendo la Conducta del proyecto Aletheia Descubre tu Ser en su formato podcast. Esperamos que la información compartida les haya sido de utilidad y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @yo soy María Gabriela Landaeta Díaz y @Aletheia con H intercalada Descubre tu Ser DTS. Y por supuesto suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios. ¡Hasta la próxima!